Hay momentos en la historia que simplemente lo cambian todo. Y los años 80, fueron sin duda uno de esos momentos. Vamos a situarnos. Dos gigantes, el capitalismo y el comunismo, enfrentados durante décadas. Y de repente, casi de la noche a la mañana, los dos se ven al borde del abismo. Y lo más increíble es que les pasa a la vez. Es que es una imagen potentísima, ¿verdad? Dos sistemas, un solo mundo y los dos a punto de romperse. La tensión es máxima. Ya no era una lucha por ver quién era el más fuerte, no. De repente se convirtió en una lucha por sobrevivir, sin más. Bueno, pues vamos a la primera parte de esta historia. Para entender cómo se llegó a este punto hay que rebobinar un poco, irse al mundo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial y ver cómo ese castillo de naipes empezó a temblar. Y el detonante, la chispa que lo enciende todo, fue la crisis económica del 73. Actuó como un terremoto que sacudió a los dos bloques. Ojo, los problemas de fondo eran muy distintos, ¿eh? En Occidente, el famoso estado del bienestar empezaba a hacer aguas. Y en el este, bueno, el bloque comunista estaba prácticamente paralizado, ahogado en su propia burocracia y ineficacia. Vamos a ver primero qué pasó en el bloque capitalista. Occidente se enfrentaba a un panorama muy complicado. Recesión, paro por las nubes, una economía que no tiraba, y la solución que se puso sobre la mesa, bueno, esa solución iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El sistema que estaba en jaque era este, el estado del bienestar. A ver, para que nos entendamos, es ese modelo que nace después de la guerra, en el que el Estado interviene en la economía, regula y sobre todo garantiza servicios públicos y protección social para la gente. El tema es que, con la crisis del 73, muchos empezaron a decir que ese modelo ya no se podía pagar, que era insostenible. Y aquí, justo aquí, es donde aparece una idea radicalmente distinta, el neoliberalismo. Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher como sus grandes abanderados, la propuesta era un giro de 180 grados. Básicamente, que el Estado se apartara y dejara que el mercado, la libre competencia, hiciera su trabajo. Claro, el debate fue tremendo. Por un lado, quienes lo defendían decían, oye, si dejamos que el mercado ponga los precios y quitamos burocracia, la economía será más eficiente y crecerá. Pero por otro, sus críticos alertaban. Cuidado, que esto significa recortar servicios públicos esenciales y puede que muchas pequeñas empresas no sobrevivan, concentrando toda la riqueza en muy pocas manos. Vale, y mientras en Occidente pasaba todo esto, ¿qué ocurría al otro lado del telón de acero? Pues que la Unión Soviética también tenía su propia crisis, una muy profunda, una decadencia que llevaba cocinándose a fuego lento durante décadas. La primera gran apuesta de Gorbachov para intentar salvar los muebles fue la perestroika, la reestructuración. La idea era, digamos, meterle un poco de mercado al sistema comunista para que despertara. Dar más autonomía a las empresas, permitir algo de iniciativa privada, pero, y esto es clave, sin cargarse el sistema desde dentro. Un equilibrio muy delicado. Y el segundo pilar era la glasnost, la transparencia. Gorbachov pensó que para arreglar los problemas, primero había que poder hablar de ellos. Así que permitió más libertad de prensa, de expresión. El problema, la consecuencia que quizá no calculó, fue que al abrir esa puerta, todo el descontento acumulado durante años salió de golpe. Y ya no hubo forma de volver a cerrarla. Lo más alucinante de todo es la velocidad a la que se derrumba el gigante soviético. Es que, si lo pensamos, en apenas 6 años, un imperio que parecía indestructible se desvanece. Las mismas reformas que se crearon para salvarlo acabaron por acelerar su caída. Y el intento de golpe de Estado de la línea dura en el 91 fue ya la puntilla final. Con la URSS debilitada, en Europa del Este se produce un efecto dominó de libro. En cuanto quedó claro que Moscú ya no iba a mandar los tanques para aplastar cualquier rebelión, los regímenes satélite empezaron a caer como fichas de dominó, uno detrás de otro. La primera ficha en caer, Polonia. Allí el sindicato Solidaridad, con Lech Walesa a la cabeza, llevaba años plantando cara al régimen. Y en el 89 lo consiguen. Fuerzan unas elecciones casi libres y arrasan. Fue la demostración para todo el bloque de que sí, el cambio era posible. Justo después, Hungría hace algo que nadie se esperaba. Abre su frontera con Austria. Y esto es importantísimo, porque crea una brecha en el telón de acero. Miles de alemanes del este la usan para escapar a Occidente, y la presión sobre el gobierno de Alemania Oriental se vuelve brutal. Y llegamos al momento que todos tenemos en la retina, el 9 de noviembre de 1989. Con la gente en la calle y la fuga masiva de ciudadanos, al gobierno de Alemania Oriental no le queda otra que ceder. Se abren los pasos del muro de Berlín, el símbolo más potente de la Guerra Fría se venía abajo en directo para todo el mundo. La caída del muro fue como el pistoletazo de salida. En las semanas siguientes le tocó el turno a Checoslovaquia, con su pacífica revolución de terciopelo, a Bulgaria. En Rumanía el final fue mucho más violento, con la ejecución del dictador Ceausescu.
Pero el resultado fue el mismo. El imperio soviético en Europa sencillamente había dejado de existir. Pero, claro, el fin de la Guerra Fría no significó el inicio de una era de paz y amor universal, ni mucho menos. El mundo que nació de esas cenizas era un lugar nuevo, mucho más complejo, y algunos lo llamaron, con bastante ironía, el nuevo desorden mundial. Al principio, hay que decirlo, el optimismo era desbordante. El propio Gorbachov llegó a decir que empezaba un periodo de paz prolongada. Parecía que por fin se acababan los grandes conflictos ideológicos que habían marcado el siglo XX. Pero esa ilusión duró poco. La realidad fue que, sin el contrapeso soviético, Estados Unidos se quedó como el único policía del mundo. Y esa estructura bipolar, que mal que bien mantenía ciertos conflictos a raya, desapareció, y en su lugar surgieron otros nuevos. Y la lista, por desgracia, es larga. Enseguida vimos la Primera Guerra del Golfo, la terrible desintegración de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda y, por supuesto, el auge de un nuevo tipo de amenaza, el terrorismo internacional. El fin de un gran conflicto no trajo la paz, sino una nueva forma de inestabilidad. Así que, para terminar, nos queda una pregunta flotando en el aire. Se nos prometió un nuevo orden mundial, más pacífico, más estable. Pero si miramos lo que ha pasado desde entonces, ¿es eso lo que hemos tenido? ¿O simplemente hemos cambiado un tipo de desorden global por otro, quizás más impredecible?